tenemos que ser personas responsables, tenemos que reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida. Y hay veces que yo digo, Señor, ay Jesús, ¿tú qué harías aquí? Señor, ¿qué hace? ¿Qué hago? Mira, estoy teniendo este problema, hay injusticias, hay cosas que están tirando, porque hay veces, hermanos, que se van a levantar enemigos gratuitos, que ni en el mundo los hacemos. Pero así es la vida cristiana. Entonces, las responsabilidades que nosotros tenemos como cristianos es ser sal y la luz de este mundo. Debemos, yo son los puntos que saqué del Sermón del Monte, los más significativos en cuanto a esto, en cuanto a la integridad. Hay más puntos ahí en el Sermón del Monte, pero no me alcanzaría toda la lección para darlos. El segundo sería ponernos a cuentas con nuestros enemigos. El número 3, tenemos que ser personas de palabra, que los demás, que la familia, que los amigos y que los vecinos sepan que pueden confiar en nosotros. Sí o no, hay veces que dice uno, oye, le encargué a Periquito o a Manganito esto, uy, ni creas que te lo va a hacer. Ya la gente ya está etiquetada por sus obras, por sus frutos. Esta gente es mala paga, esta gente es conflictiva, esta gente es servicial, esta gente tiene palabra, esta no tiene palabra. ¿Sí o no? La gente no está etiquetada ya, porque por sus accionar. Entonces, yo tengo que ver cómo me está etiquetando la gente a mí. ¿Sí? ¿Cómo? Pero sobre todo, que Dios conozca realmente cómo está mi corazón. También no debemos de vengarnos, de amar a nuestros enemigos, dar a los necesitados y no juzgar a los demás. Cuando leemos, estaba diciéndole yo ahorita al pastor Pablo, el Sermón del Monte viene a darnos a veces bofetadas a nosotros como cristianos, hermanos. Porque como dice la Biblia, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia justicia, en tu propia prudencia. Porque nosotros podemos decir, si yo soy muy bueno, si yo no le hago mal a nadie, si yo esto, si yo acá, si yo allá. Pero sin embargo, necesitamos, aquí Jesús nos puso cosas que vienen a darnos cachetadas, como ponernos a cuentas, como el perdón, lo usó un montón de veces ahí en el Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque hermanos, la vida, a veces la vida práctica, en esas cosas como cristianos, nos estamos perdiendo. Cuando una vez que estaban mis hijos chicos, Carlitos, mi hijo estaba como en cuarto año de primaria y teníamos un altar familiar y les empezamos a leer ahí en Mateo 5, donde Jesús empieza y dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, dice, pero yo os digo que cualquiera, dice, que le diga a su hermano, que le diga necio, fatuo, dice en la Reina Valera, pero en la traducción viviente y en otras es, perdónme la palabra, así dice ahí, idiota o estúpido. Entonces yo sí quisiera, Pablo, que me pongas ahí Mateo, la primera cita, Mateo 5. Me fui a Mateo 5, 21 y 22, Pablo. Y me acuerdo que les estábamos leyendo y les estaba diciendo yo esto. Cuando yo les dije eso, Carlitos levanta la mano y me dice, mamá, me dice, tú 2 veces yendo manejando le has dicho así a 2 señoras, me dijo. Y yo me quedé nomás, ¿no?
porque se me echó encima una señora para que yo la atropellara. Y se me salió decirle esa palabra. Pero iban mis 3 hijos ahí, pues. Y yo, bueno, mijos, yo ya no lo uso, discúlpenme, no debe de ser, la hará. Y ya seguimos leyendo. Entonces, eh, me dice mi hijo, mamá, mamá. Y yo, ay, Carlitos, ¿qué quieres? Me dijo, es que ¿sabes qué? Le pegué a un niño en la escuela, me dijo. Y te andaba enfermo de la muela, me dice. Y le pegué donde ahí, me dijo un puñetazo porque él me metió el pie y me tumbó, me dice. Y yo me levanté y le di un puñetazo y se le puso el cachete hasta acá, me dijo. Y lo suspendieron un día. Entonces yo le dije, mi hijo, mañana le pides perdón al niño, le dije, por lo que le hiciste. No, me dijo, le voy a pedir perdón a Dios ahorita, me dijo. Y se hincó. Tenía como unos 8 años mi hijo. Y mañana le pido perdón al niño, me dijo. Fue una lección que para mí lo de mi hijo. Porque debemos de tener a veces ese corazón, hermanos, para poder perdonar a las personas que a nosotros nos ofenden. Entonces, la palabra aquí es muy fuerte. La palabra de Dios dice, cualquiera dice que se enoje será culpado del consejo, y cualquiera que diga fatuo. Pero también dice la palabra que nosotros tampoco debemos, dice, no matéis, y todo el que mate será sujeto al juicio del tribunal, pero todo el que se enoje sin causa, lo tengo entre paréntesis, con su hermano, quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, dice, cualquiera que insulte a su hermano quedará a juicio del concilio, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Hermanos, esto es fuertísimo. No podemos maldecir a alguien. Quizás en un momento de coraje le hemos dicho a nuestros hijos, o como yo que le dije a una persona que no lo he vuelto a hacer, esa palabra, eso tampoco a Dios le agrada, porque no podemos ir agraviando e ir insultando a las personas. Entonces, porque hermanos, todos nos enojamos con alguien, pero Jesús nos dice que no debemos enojarnos con deseos de vengarnos y además deseándole el mal a la persona. Tengo tantas anécdotas en mi vida y no me va a alcanzar el tiempo. Llego al mercadito de aquí, al mercadito, hace tiempo también, y me metí y quedé muy pegada al carro de enseguida. Cuando me iba a salir a acomodarme, llega una mujer y se enojó, abrió la puerta y me empezó a golpear el carro. Y me empezó a decir muchas cosas. Yo le vi la cara desfigurada. Y yo empecé a reprenderla así, pero la mujer se reía así. Y dándole a mi carro, ya me lo tenía todo. Entonces yo me bajé dispuesta a todo. A todo así. Dije, no voy a dejar que esta mujer me esté golpeando mi carro. ¿Con qué me lo va a pagar? Cuando yo me bajo así, ella se va. Iba con un niño. Y yo dije, ojalá que por allá choque, pero que no le pase nada al niño ni a ella, por lo que le hizo a mi carro, dije yo. Le decía el mal. Se me olvidó, era cumpleaños de Regina. Y le hablan a mi hijo y le dice, Regina, ve por fulanita de tal a su casa, le dice, para que venga al cumpleaños, porque no tiene quien la traiga. Era un carro nuevecito. Estaba nuevecito el carro. Cuando le habla al rato mi hijo, papá, me chocaron, dice. Y yo me hinqué a orar ahí en el cuarto, Señor, que no le haya pasado nada a mi hijo, y mi esposo se fue. El carro llegó, gracias a Dios a mi hijo no le pasó, todo desbaratado de adelante. Al otro día, como yo andaba con lo de la fiesta y todo, se me vino así. ¿Te acuerdas que tú le deseaste el mal a esa persona?
Pues no se lo andes deseando, porque ahí está. A tu hijo no le pasó nada. Hermanos, hay veces que tenemos que aprender, que Dios nos da lecciones para que podamos aprender que no debemos desearle el mal a la gente. Ahora, hay veces, hermanos, que el enojo es justo con personas injustas y malvadas. Y en algunos casos, hermanos, porque hay gente mala, hay gente perversa. Es la verdad. Hay gente que no tiene temor de Dios. Pero entonces, ¿cómo nosotros nos debemos que comportar? Mateo 5, 22 y 23, Pablo, dice la Biblia: ponte de acuerdo pronto, dice, pronto, con tu prójimo, con tu adversario, en tanto que estás en el camino. Hermanos, no podemos dejar. Y saben que muchas veces, ¿sabes qué es lo que hacemos? Tenemos un pleito con alguien y que ahí se quede. Pero esa persona la tenemos aquí guardada en el corazón. Y ahí se va a quedar y no le voy a hablar. Así era mi familia, así fue criada yo. Aquí nadie va a perdonar. Y cuando alguien tenía un problema con alguien, en la vida se le debería de volver a hablar. Pero la palabra de Dios empezó a traer esa parte endurecida de mi corazón, porque yo así era. A mí me hacía algo alguien y yo no existía para mí. Dios estuvo tratando meses. Tú estás mal. Y yo, no, pero es que mira, esta gente me hizo esto y esto y esto otro. Porque parecía que en el trato que Dios estaba teniendo conmigo, se levantaba más gente que me hacía daño y yo sin hacerle nada. Y mira, Dios, ellos me están haciendo, mira cómo me trataron, cómo me dijeron que esto, que el otro. Y Dios, tú debes de perdonar, yo no voy a perdonar. Hermanos, eran 24 horas casi del día que Dios tratando y tratando, hasta que por fin: está bien, Señor, le dije, yo voy a perdonar. ¿Saben por qué, hermanos? Porque también va a haber situaciones que nosotros vamos a necesitar ser perdonados. ¿Y qué dice la palabra? Dice: ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras estás ahí, dice, mientras vas por el camino. No sea, dice, que el adversario te entregue al juez y el juez te entregue al alguacil, dice, y te metan a la cárcel. ¿A qué cárcel? A la cárcel del resentimiento, hermanos. ¿Saben por qué? Porque en el corazón de nosotros guardamos personas que nos han hecho daño. Ahí la cerramos y le ponemos un nombre y encerramos situaciones. Y saben una cosa, que eso a nosotros nunca nos va a dejar crecer como cristianos ni como personas. Porque si nos traicionaron, si nos han dejado, si han abusado, si nos abandonaron, si nos robaron, si nos han menospreciado, si nos han hecho menos, si nos han humillado, eso, hermanos, tenemos que dejarle que la palabra de Dios empiece a sanar y que el Espíritu Santo pueda llegar. Y la palabra, porque dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo, y que es la única capaz, dice, que traspasa las coyunturas y los tuétanos, pero no se queda ahí. Dice que llega y parte el alma y parte el espíritu, porque en el alma, hermanos, está ahí donde están los recuerdos, donde están las emociones, donde está la voluntad. Y a veces lo que nosotros tenemos ahí adentro no nos está dejando crecer. Pero dice que la palabra es capaz de llegar hasta a romper ahí y llegar hasta donde nosotros tenemos guardado, hasta donde hay esos barrotes, donde tenemos encerradas a personas, a situaciones, y nos hace libre. Libre. ¿Por qué? Porque puede llegar y puede discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque a veces nos creemos muy justos, hermanos. Pero cuando llega el Señor y nos dice: ¿sabes qué? Tienes que perdonar. ¿Sabes qué? Tienes que soltar a esta persona. ¿Sabes qué? No puedes seguir deseando que le vaya mal a esa persona.
Porque saben que cuando nosotros tenemos a alguien, la vemos, sí o no, o pensamos en ella. Pero el Señor, la palabra de Dios llega hasta ahí. Debemos de dejar que la palabra entre. No dejemos, hermanos, que un sermón llegue hasta las emociones. No dejemos que la palabra y que podamos llorar. No, tiene que ir hasta el fondo del corazón para limpiar y que podamos tener un corazón limpio. Jesús dijo ahí en las bienaventuranzas: bienaventurados los de limpio corazón, porque solamente ellos verán a Dios. Nos estamos jugando, hermanos, la vida eterna. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, mientras estás en el camino, dice. Y a mí no se me olvida, yo estaba más chica y a una persona llegó el pastor y le dijo: hermana, viene su nuera de otra ciudad, vienen sus hijos a tener algo aquí, no sé, algo con la iglesia. Le dijo: pero no van a llegar a su casa porque viene su nuera a pelear con usted, le dijo. A lo mejor con razón, no lo sé, sin razón. Pero resulta que en el camino, el carro donde venía ella, venían varios carros, se sale y cae así, allá por el lado de Puerto Benjamín Gil, por allá venían del otro lado, pero ya venían aquí en México. Y ella se cae y se golpea su cara y todo con una piedra. Y ahí murió. ¿Vale la pena? Dice la Biblia: si el justo con dificultad se salva, ¿qué esperanza le queda al otro? Y si nosotros no nos podemos que estar jugando la vida eterna, hermanos. ¿Estamos aquí? ¿Cuántos están aquí? Amén. ¿Cómo es posible que cada uno de nosotros podamos reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida, en nuestro diario vivir? No es fácil, pero esto solamente se logra cuando tenemos una relación con Dios, no una religión, hermanos. No es de venir cada domingo y de decir: ya cumplí, y vengo, canto, levanto las manos, se me salen unas lágrimas y ya. Y salgo de aquí y vuelvo exactamente a hacer lo que yo estoy haciendo. No, es una relación de Dios en la cual Él día a día estamos teniendo ese trato, en el cual mis sentidos espirituales están discerniendo qué es lo que Dios me está hablando. Hay veces que Dios nos va a hablar, hermanos, y hay veces que es difícil. Yo lo digo por mí. Y hay veces que Dios nos ata, así como dijo Pablo cuando iba a Jerusalén y que ahí iba a ser arrestado. Y dice Pablo: yo voy ligado, dice, voy en el espíritu, ligado, atado, o sea, en la carne yo no quiero ir, porque Pablo sabía lo que él estaba esperando. Yo voy atado, dice, ligado en el espíritu a Jerusalén, porque los profetas en otras ciudades le decían: no vayas a Jerusalén, porque te esperan azotes, te espera cárcel. Pero dice Pablo: yo voy a ir, dice, voy ligado, en mi carne no quiero ir. Pero dice: ninguna cosa estimo preciosa, no hago caso de nada, dice. Solamente necesito cumplir la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho: Pablo, tienes que ir a Jerusalén. Y hay veces, hermanos, que somos envueltos y ligados por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios, para hacer cosas que nosotros no queremos hacer. No puedo, Señor, se me hace muy difícil. Hay que hacerlo. Si queremos crecer, si queremos reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida, tenemos que hacerlo. Pablo dijo, Gálatas 2:20, Pablo: con Cristo, dice, estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que Pablo está diciendo, con Cristo, dice, he crucificado mi carne, he crucificado mis deseos, he crucificado todo lo que yo hago
en la carne está crucificado. Y dice, todo lo que yo hago, lo hago en la fe, lo hago para agradar a Dios, lo hago para que otros vean mi ejemplo, ¿sí? Lo hago aún, hermanos, de que cuando va uno manejando, que cuando va uno, ¿a poco no ahí a veces pasan cosas que le pitan a uno, que le dicen malas palabras, que a veces uno se enoja con alguien, pero con el tránsito, con lo que sea, o con el vecino, cuando se porta injustamente, cuando te dice algo, con tu pareja, con tus hijos, con las personas en el trabajo, pero ahí es donde nosotros debemos de reflejar el carácter de Cristo. Y entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a dejar pisotear a veces? ¿Cómo debemos actuar? A mí me gusta mucho David cuando él tenía el problema con Saúl. No lo traía aquí porque no sé cuánto tiempo me queda y quiero cerrar. Pero David injustamente estaba siendo buscado por Saúl para matarlo. Y cuando una vez ellos se encuentran, David tuvo la oportunidad de matarlo 2 veces, una en la cueva y otra cuando estaban allá en una guerra. Pero cuando se enfrentaron así, le dice David a Saúl, ¿sabes qué? Le dijo, de los malignos sale lo malo, sale la impiedad, dice. Y ¿sabes qué? Yo no soy así, dice, de mi mano no saldrá eso. Pero ¿sabes una cosa? Que juzgue Jehová entre tú y yo. Juzgue Jehová. Y sí le dijo David, y tú vas a recibir el pago de tus malas acciones. Hermanos, también le debemos decir a la gente que está mal. ¿Sí o no? Ey, no, o sea, no podemos dejar que, yo me acuerdo que había 2 personas que a mí siempre que me veían, me decían cosas y me decían cosas, y yo soy, la verdad, muy paciente y yo aguanto demasiado. Entonces a veces por eso la gente dice, pues como me dicen cosas y yo me quedo callada, pues le dan y le dan y le dan. Hasta que, bueno, a veces hasta que ya me hartaron, pero de eso fue años, hasta que ya, yo una vez y yo les dije, ¿cuántas veces les he faltado a ustedes el respeto? Nunca. Y ustedes sí me lo faltan a mí constantemente, le dije. Entonces, me quedé demasiado tiempo callada. No podemos quedarnos callados, pero tampoco podemos llegar a insultarlos con malas palabras y decirles lo que dijo Jesús, lo otro, raca, lo que dice, dudando de su inteligencia mental. No podemos decirle eso, mucho menos maldecirlo, pero sí podemos decir a la gente, ¿sabes qué? Lo que tú estás haciendo está mal. Y si tú lo sigues haciendo, tú vas a cosechar. Pero me encanta lo que Jesús dice. Dice que debemos, hermanos, amar, dice. Debemos amar a los enemigos. Dice, ustedes han oído, ahí en Mateo 43, 44, Pablo, ustedes han oído que se ha dicho, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, oren por quienes los persigan, bendigan a los que los maldicen y haga bien a los que los aborrecen. Esta palabra ha traído sanidad a mi corazón muchas veces, hermanos. Yo me acuerdo de una santa cena en la iglesia, íbamos a tener santa cena, era sábado o viernes creo, y yo leí ahí, antes de que íbamos a tomar la santa cena, pero es que ya saben quién, ese siempre anda a ver si es cierto o no. Y al otro día, una persona me faltó el respeto delante de mucha gente ahí en la iglesia. Y yo me quedé callada, siempre tratando de dar testimonio, ¿no? Tratando uno. Pero cuando yo me fui, me acuerdo que iba por la Miguel Alemán, yo iba tan enojada, sí, que yo dije, yo cuando vea a esa persona,
yo le voy a decir hasta lo que no, yo le voy a decir su precio, yo le voy a decir, iba llorando, hermanos, porque me humilló, me dijo cosas feas ahí delante de la gente. Y de repente, así haciendo un alto atrás, llegó la palabra, esta palabra: ama a tus enemigos, bendice a los que te bendicen. Y yo, no, Señor, no me hagas eso, por favor, no me lo hagas. No, yo no lo voy a hacer, yo no. Entonces, y bueno, ¿y entonces para qué lo dices? ¿O que no crees lo que dice la palabra? Hermano, yo empecé a llorar ahí y la palabra empezó a traer sanidad a mi corazón. Cuando yo volví a ver a esta persona, yo la vi delante de mi Dios, se los digo, con mi corazón sano, porque yo dejé que la palabra entrara a mi corazón y que la sanara. Hermanos, el amor de Dios debe de ser más grande que cualquier agravio recibido. Esta vida la vivimos una vez y nosotros decidimos cómo la vivimos. No podemos vivir con raíces de amargura. No podemos vivir con odios. No podemos vivir con todas esas cosas que nos están impidiendo crecer. El amor de Dios es más grande. El amor de Dios que ha venido, yo no sé cuántos de ustedes, pero cuando Dios llegó a mi vida, llegó a una etapa muy difícil de mi vida. Y cuando llega el amor de Dios y me da una restauración, me devuelve dignidad, me devuelve el sentir que soy valiosa, el sentir que alguien me ama y condicionalmente, a pesar de todas mis fallas, yo digo, yo me quedo con eso. Entonces, cuando se suscitan estas situaciones, yo digo, es más grande el amor de Dios que he tenido en mi vida. Él me ha perdonado, Él ha estado conmigo en los momentos más difíciles. No me ha dejado, aún a pesar de cuando yo todavía Él no era mi Señor y mi Salvador. Sin embargo, Él ha estado conmigo ahí. Como dice David, Él ha sustentado mi suerte. Dice, las cuerdas, las ataduras me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que Dios nos ha dado, hermanos. ¿Dónde estuviéramos nosotros? Yo a veces que voy manejando, digo, Señor, gracias. ¿Cómo estuviera mi vida? ¿Cómo estuvieran mis hijos? ¿Cómo estuviera mi familia? Señor, si tú no hubieras llegado y que tú hubieras hecho la obra de sanidad y de restauración que tú hiciste. Vale la pena, hermanos. Vale la pena vivir esta vida cristiana, no solamente por lo que nos espera allá, sino por lo que estamos viviendo nosotros en esta vida. La vida no es fácil. ¿Quién dijo que la vida es fácil? La vida no es fácil para vivirla. Sin embargo, hermanos, Dios es el que nos da la fuerza, que nos da la fortaleza. Como dice la Biblia, Él aumenta mis fuerzas como las del búfalo cuando estamos ahí caídos, cuando estamos sin fuerzas, cuando estamos desanimados, cuando no tenemos esperanza, hermanos. Porque hay veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí, que hay veces que estamos, le digo, Señor, yo me siento como el pueblo de Israel, cuando atrás tenía el ejército del faraón y cuando delante tenía el mar, pero sin embargo, hermanos, Dios llega y de manera sobrenatural Él abre un camino ahí en lo seco. Cuando no tenemos esperanza de nada, llega el Señor a nuestra vida, y a veces son milagros que Dios hace, hermanos, a veces son restauraciones, a veces Dios llega y suple necesidades grandes o pequeñas, sanidades en las relaciones, sanidades en el matrimonio, sanidades con los hijos. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos con Dios? Él llena el corazón de nosotros. ¿Cuánta gente ahorita, hermanos, en depresión, tristes, no tienen esperanza de vida, pero el Señor llega y nos inunda con su amor y nos da la fuerza para seguir adelante? ¿Vale la pena o no vale la pena servir al Señor, hermanos? ¿Vale la pena o no vale la pena ser personas con una integridad, con un corazón que sepa perdonar, con un corazón libre de amarguras?
La vida cristiana es una carrera que tenemos por delante. Y nosotros debemos de correrla poniendo nuestros ojos solo en Jesús, nadie más. No podemos voltear. Dice la palabra, todo el que esté firme, mire, dice, de que no tropiece por estar viendo a otros, hermano. Porque hay veces que por estar viendo a otros, no sé si han visto las carreras en las Olimpiadas que van corriendo y a veces un jugador, a veces por un vistazo para ver dónde viene, ahí tras caen. Ahí quedan. Y hay veces por estar viendo las fallas o lo que pasa con nuestros prójimos o en otras partes, perdemos nosotros y caemos. Entonces, la vida cristiana debe de ser, debemos de correr la carrera, dice, con paciencia. Hebreos 12:13, Pablo. Hebreos 12:13. A mí me gusta mucho esta palabra y eso va mucho con la integridad, hermanos. Dice, haced derechos los pasos a vuestros pies, porque lo que es cojo no se salga fuera del camino y antes sea sanado. Pero yo traigo en la nueva traducción viviente que dice, tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos, dice, no verán al Señor. Dice, esfuércense, tracen un camino para que los cojos, a fin de que los débiles y los cojos no se salgan. Y a mí siempre, hermanos, cuando yo leo esta parte de la Biblia, a mí se me viene esas cosas a veces que en el transcurso de nuestra vida, hemos ido guardando en el corazón. Cosas, a veces alguien abusaron de ella, de él, y lo guarda allá adentro. Lo traicionaron y lo guarda adentro. O está haciendo cosas que a Dios no le agradan. Y empieza a ver haciendo cosas oscuras. ¿Sí? Donde nadie me ve, ahí en lo oscuro. Sin embargo, eso refleja nuestra vida espiritual de cómo está. ¿Sí? Yo les digo, a veces cuando les he dado clase a los jóvenes, les digo, ¿por qué a mí nadie me manda pornografía? ¿Y por qué a otros sí? Porque tú estás permitiendo, porque la gente que permite o que ve pornografía, permite que otra gente le mande pornografía. Y eso está matando ahorita, hermanos, la pornografía. Cosas sexuales, cosas ocultas. Entonces todo eso está haciendo que yo no pueda estar viviendo una relación con Dios sana. Y aparte, ¿qué testimonio estoy dando yo? Si la gente que me manda pornografía sabe que yo soy cristiano. Hermanos, déjame decirte, toda puerta, y eso no viene aquí en la lección, que nosotros abrimos al mundo espiritual maligno, entra a nuestra vida, pero también entra a nuestra familia. Tú puedes decir, yo voy a ver pornografía y eso a mis hijos no les va a afectar. Sí les afecta. ¿Sabes por qué? Porque le estamos dando el permiso a espíritus inmorales que entren a nuestro hogar. Y otras cosas que nosotros podemos hacer en lo oculto, que sin embargo sabemos. ¿Por qué lo hacemos en lo oculto? Porque sabemos que no está bien.
pero que sin embargo se hace. Y eso está causando un daño tremendo, las cosas oscuras. Entonces, dice la Biblia, tenemos que hacer derechos nuestros pasos. ¿Para qué? ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros también, aparte de que nosotros también tenemos debilidades. Pero tenemos, a ver, ¿cuáles son mis debilidades? Yo tengo que trabajar en ellas. Obviamente, no por mis fuerzas, sino con el Espíritu de Dios y con la palabra. Que la palabra es la que llega y empieza a limpiar. Y el Espíritu de Dios llega y empieza a romper ataduras en las cuales estamos a veces. Entonces necesitamos eso para poder llevar, para poder ser testimonio. Yo les voy a decir otra cosa. ¿Cuántos, no levanten la mano, cuántos saben de sus amigos, de su familia, que ustedes vienen aquí el domingo en la mañana? ¿Cuántos saben? No me levanten la mano. ¿Y qué testimonio damos si estamos con el celular mandando mensajes a esa hora? ¿Qué dicen esas personas? Oye, que no está en la iglesia. Hermanos, es una trampa que el diablo está haciendo. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Y saben qué? Estamos con el celular a todo lugar y no dejamos, porque ese es el juego del diablo. Necesitamos abrir nuestros ojos y mirar que estamos desaprovechando la oportunidad de ser nutridos por la palabra de Dios y de poder tener crecimiento cuando le estamos poniendo atención más al celular. Y ahí, eso denota tu vida cristiana. Ese es a lo mejor tu debilidad. Pero nosotros, hermanos, dice, necesitamos ser responsables. ¿Cuánta responsabilidad tenemos de vivir una vida recta para ser ejemplos para otros? Pablo ahí, Salmo 19:12, ya voy a terminar con esto. Dice en la Reina Valera, ¿quién podrá entender sus propios errores? Pero en la Nueva Traducción Viviente dice, ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Dice, límpiame de estas faltas ocultas. Y acá dice, límpiame de estas faltas ocultas. ¿Cómo puedo entender, hermanos? ¿Cómo puedo entender esas cosas que a veces que están escondidas allá? Y que a veces que ni nosotros mismos sabemos también que están. Pero cuando sale una situación, aflora eso que nosotros tenemos escondido. ¿Cuántas veces estamos haciendo limpieza? Ahora que yo tuve remodelación de mi casa y que me tuve que ir a otra, sacando en los closets, yo vi un montón de cosas que estaban por allá guardadas y ni me acordaba ya. Así pasa también, que hay cosas que ahí tenemos guardadas, pero dice David, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Cómo voy a entender yo mis pecados, Señor? Habla mi vida y líbrame de ellos. Libra a tu siervo, dice. Preserva también a tu siervo de las soberbias, dice, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro, y estaré limpio de gran rebelión. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. ¿Puedes ponerte todo de tus pies, hermanos, en esta mañana? Pueden ponerse sobre sus pies en esta mañana. Dice la Biblia, ¿quién puede entender sus propios pecados? ¿Quién puede conocer, quién puede darse cuenta de sus errores? ¿Sí? Preserva, dice, a tu siervo de las soberbias. Presérvalo, Señor, guarda mi corazón. Como dijo David, hermanos, ¿cómo podemos guardar el corazón de todo esto? El mismo salmista nos da la respuesta, dice, Señor, que en mi corazón, ¿qué dice? Guarde tu palabra.
para no pecar contra ti. En mi corazón, dice, he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Y en esta hora, ya para cerrar, yo quisiera, si tú hay en tu vida situaciones difíciles en las cuales tú has sido herido, a lo mejor tú has sido dañado, injuriado, a lo mejor tu corazón está dolido, a lo mejor traes amargura. La amargura la tenemos que traer al altar de Dios, hermanos. Porque más adelante ahí en Hebreos dice, no siendo que salga alguna raíz de amargura, dice, muchos sean contaminadas de ellas, dice. Y habla ahí de perder la salvación, hermanos, por las raíces de amargura. Y muchos sean contaminados, dice. ¿Cuántos deseamos la salvación? ¿Cuántos deseamos no caminar en vano, no venir 52 domingos o 50 al año? Y que cuando un día lleguemos delante del Señor, Dios nos diga, ¿sabes qué? No te conozco. ¿Sabes por qué? Porque no hiciste las cosas como estaban en mi palabra. Porque a pesar de que ibas y oías, no lo pusiste en práctica. Porque tuviste cosas guardadas en tu corazón y no le diste oportunidad al Espíritu Santo de que hubiera sanidad en tu vida. Porque hiciste cosas en oculto. Ahí donde tú creías que nadie te veía, pero sabes que yo sí te veía. Y en esta hora, si tú quieres que el Espíritu de Dios traiga una sanidad a tu vida, ponte la mano en tu corazón y dile, Señor, sana mi corazón. Sáname, Señor. Oh Espíritu de Dios, yo te pido que llegues hasta lo más profundo de nuestro corazón y que tu palabra, Señor, pueda entrar hasta allá donde hemos guardado cosas, Señor, personas, situaciones. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre que está por encima de todo nombre, Señor. Y yo te pido, mi Dios, que toques estas vidas, que llegues con tu amor a todo corazón triste, a todo corazón seco. Que llegues, Señor, con tu aceite, Espíritu de Dios, y pudras toda atadura, todo cerrojo, Señor. Oh, en el nombre de Jesucristo, en el nombre